Y aquí una marca que me gusta mucho, DB Technologies. Le han apostado a los precios asequibles y a grandes tecnologías. Estos son los monitores de piso económicos que tiene la marca. Y este monitor de piso es único. Es el monitor de piso con la altura más baja de todas. Tenemos acá un altavoz de 10 pulgadas y aquí tenemos otros 4 pequeños. Esto nos permite tener una máxima dispersión con un tamaño muy compacto, demasiado, la verdad, lo cual lo hace único en su clase. Tenemos la serie más barata de DB Technologies, la Big Hype, el cual cuesta el menor precio, pero también tiene la menor potencia en toda su historia de las clases que han sacado. Pero esto se hizo con el fin de acceder a públicos con economías más acomedidas. Tenemos esta nueva serie, la KL, el cual tiene un diseño muy bonito. Una caja diseñada y construida en China, pero con toda la ingeniería de DB Technologies. El diseño llama mucho la atención por lo aerodinámico que se ve y una muy buena calidad de construcción. Aquí uno de los regresos más importantes, la DB Technologies Opera 15, y en este caso tenemos la D12, en el cual cuenta con filtros FIR, perfecta para colocarse altavoces hacia el frente, no tan buena como monitor de piso, pero igual es una caja grande para ser de 12 pulgadas, excelentemente bien construida. Tiene cada una su perilla para subir y bajar volumen. Una calidad de construcción perfectamente bien aprovechada y se ve que es una caja muy bien hecha. Un plástico que se ve casi como un metal, las patas para ubicarse como monitor, y me parece sensacional esta caja. Tenemos el multipremiado sistema DB Technologies Bio. Este sistema es sensacional, me encanta cómo se ve, se observa, es una caja espectacular. Y aquí observamos el Bio, creo que este es el 212. Vamos a mirar si miento o no. Bueno, no sé dónde podré encontrar las referencias. Mire que tiene el sistema para la intemperie de una vez instalado y es magnético. Me parece que es una caja espectacularmente bien construida. Es un paso muy adelante con respecto a la serie T, que era la más representativa anteriormente. Y aquí tenemos esta bestia de subwoofer, el S218. Es un subwoofer, pensé que era el triple, pero este es doble. Tiene una potencia muy buena. Amplificadores DigiPro, propietarios de la marca, y se ve bastante agresivo su refrigeración. Es muy buen subwoofer, muy buen acabado. De verdad que felicito a DB Technologies por este nuevo producto. Me parece simplemente espectacular. Y aquí vamos con Montarbo, que hace poco fue comprada por RCF. Muy buenas cajas autoamplificadas. Tenemos esta de 8, muy liviana, fácil de cargar, se ve muy portable, perfecta para cantantes itinerantes, pero no tiene batería. Esto es una caja convencional, es pequeña pero muy potente. Me parece que está muy bien construida, se ve muy sólido. Acá tenemos otra espectacularmente bien construida. Este acabado de pintura Poliguria se está cada vez poniendo más de moda. Unas patas muy buenas. Y aquí tenemos una reja frontal excelente. Un subwoofer RS18S de 1000 watts picos, aproximadamente 500 watts continuos. Un subwoofer muy bien construido, muy bonito. Diseño agresivo, como todo lo que es la marca Montarbo italiana, comprada y adquirida por RCF. Controles fáciles de usar. Me gusta mucho porque aquí trae la salida cortada, lo cual nos podemos ahorrar un crossover para aplicaciones DJ o un procesador. Trae ya los tornillos para que coloque las ruedas. Importante tomarle las medidas. Tiene patas de goma por si de pronto va a colocarse boca arriba. Me parece que es un buen equipo. Seguimos mirando DB Technologies. Seguimos mirando la serie económica de Montarbo. Esta caja de 15 pulgadas tiene una asa de transporte muy bien hecha, es muy parecida a RCF, la 700. Y encontramos una caja que tiene 2 entradas, es fabricación italiana, muy bien hecha.
Tenemos los presets. Si queremos escoger como entrada de línea o micrófono, tiene los típicos controles, trae Bluetooth, dos entradas, una entrada combo XLR y una entrada XLR y una salida en XLR. El diseño es bastante agresivo. Me gusta esta caja, la verdad, me parece genial. Tenemos esta marca And-In-Music, una espectacular manera de tener aquí un equipo grande, potente y a un precio muy económico. Está con varias capas de pintura muy interesantes y como podemos observar se pueden rotar acorde a las necesidades del cliente. Muy buena esta caja, bien construida en madera, de algo delgada, se puede armar a su gusto y es bastante potente. 2400 watts pico, pero el DCPL máximo aún no lo sabemos. Y viene incorporados 16 efectos, véanlos acá, los cuales usted puede hacer un sonido mucho más claro. Monitores Montarbo, muy bonitos, muy bien presentados. Obsérvese que aquí están los drivers muy bonitos y unos altavoces de 6 pulgadas muy bien hechos. No me gusta esto porque los desfoques pueden prestarse para que se entren insectos o roedores y puedan dañar la parte interna del altavoz. Me gusta que se encienda y apague la parte frontal, control de volumen, ingreso de auxiliar y salida de audífonos. Parece sensacional estos monitores, muy bonitos. Hay que ver la calidad de sonido. Me gusta porque se apoyan. De acá puede sacar audio a este altavoz. Este es el autoamplificado y este es el pasivo. Y observamos otro más sencillo. Tenemos aquí la marca de altavoces más reconocida del mundo. Es sinceramente la que más fabrica componentes en las marcas más top, más profesionales. Y tenemos aquí la BC con un altavoz de 10 pulgadas, bastante pesado, 10M2. Obsérvese que el acabado es espectacular, muy bien hecho, no se ven ningún tipo de imperfecciones en la calidad de su construcción, son perfectos. Acá tenemos unas camisetas y aquí en este momento tenemos un parlante de 12 pulgadas, ya este creo que lo podemos utilizar para sistemas de line array o cajas convencionales también y puede producir muy buenos graves. La calidad de construcción de estos bass es perfecta, la verdad. Obsérvese cómo son los acabados y cómo está de bien hecho este parlante. El imán es pesado, más o menos 10-11 kilos. Y el sistema de refrigeración se ve muy bien. Muy importante el sello de originalidad. Acá tenemos el D15, el TVX. Es un parlante supremamente reconocido, más o menos 12 kilos de peso. Tiene una especie de textura que parece húmeda. Esto es una pintura o una capa para protegerlo de la lluvia o de la humedad. Obsérvese que aquí hay un espacio donde se puede utilizar en otros modelos como doble bobina. Es impresionantemente pesado, pero me gusta mucho, se ve muy bonito. Y pues es tan fuerte su campo magnético que si acerco mucho el gimbal lo puedo desequilibrar. Pero definitivamente es un gran producto. Este es el de 15 pulgadas y aquí está el altavoz para bajos más reconocido del mundo, el 18 TVX 100. Es a 8 ohmios, el subwoofer más reconocido del mundo para la construcción de altavoces. Es el más utilizado y quizás el que da uno de los mejores sonidos. Potencia, calidad, fiabilidad, es extremadamente bueno. Para quemarlo tiene que ser a propósito. Es un subwoofer espectacular. Muy bonito, muy bonito. La verdad me parece genial.